Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaime Emilio Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento control PID por ubicación de polos para sistemas de primer y segundo orden. Si se desea realizar un control PID sobre un sistema y este sistema es de primer orden, con solo un control proporcional integral se pueden ubicar los polos de lazo cerrado en cualquier sitio deseado. Por lo tanto, no es necesario usar la parte derivativa del control PID. Se mostrará entonces un método para encontrar los parámetros del controlador PI de acuerdo a los requerimientos sobre un sistema de primer orden. Para una mejor manipulación de los parámetros a usar, se propone usar la constante proporcional Kp y la constante integral Ki. La constante integral sería entonces igual a Kp dividido entre el tiempo integral tau sub i. Teniendo un polinomio característico deseado, acorde a los polos, se realiza el cálculo del sistema en lazo cerrado, obteniendo el polinomio característico que se muestra. La ubicación de los polos consiste en igualar los términos de igual potencia en S. Como el sistema es de segundo orden, se obtienen dos ecuaciones, una para los términos multiplicados por S y otra para los términos constantes. A partir de estas dos ecuaciones se pueden obtener los valores de Kp y Ki. Para aclarar el proceso, se realiza el siguiente ejemplo. Suponga el modelo de un tanque dado por GDS. Encuentra una estrategia de control que elimine el error estático de posición con un sobreimpulso menor al 30% y un tiempo de establecimiento menor a 200 segundos. El sistema en lazo abierto tiene una respuesta al escalón dada por la figura, donde el eje X es el tiempo en segundos y el eje Y es la amplitud. Se puede ver que la señal termina en un valor diferente a la referencia, con un tiempo de establecimiento un poco mayor a 300 segundos. Aplicando un control integral para eliminar el error estático de posición, la gráfica del lugar de las raíces resultantes se muestra en la figura. Usando esta zona se encuentra el menor tiempo de establecimiento, aunque se adiciona un sobreimpulso. Por ejemplo, con este valor de Ki, la respuesta es la mostrada. El sistema se volvió más lento, pero con un error estático de posición 0. Como se tienen unos requerimientos de tiempo, para mejorar la velocidad de respuesta se propone usar un control PI dado por Kp por S más Ki sobre S. El lugar de las raíces se mueve a la izquierda y se pueden ubicar los polos en prácticamente cualquier ubicación a la izquierda del polo de lazo abierto. Como el control PI genera un 0 que aparece en lazo cerrado, se debe disminuir el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento deseados para dar un margen de seguridad, ya que dicho 0 puede modificar la respuesta en el tiempo, especialmente el sobreimpulso. Se propone entonces ubicar el polo con un sobreimpulso del 15% y un tiempo de establecimiento de 1600 segundos. Usando un criterio de 2%, se obtiene el polo deseado. Y con este se calcula el polinomio característico deseado. Se calcula ahora el equivalente del sistema en lazo cerrado usando el PI, con lo cual se tiene el polinomio característico del sistema, que corresponde al denominador de la función de transferencia. Se igualan los términos de igual potencia y se obtienen los valores de Kp y Ki. Se tiene entonces la estrategia de control diseñada, que también se puede expresar usando el tiempo integral. Se puede entonces comparar la respuesta en lazo abierto, la respuesta con solo la integral y la respuesta con el PI. Esta última cumple con los requerimientos de sobreimpulso y tiempo de establecimiento. Para un sistema de segundo orden con numerador de orden 0, se puede usar un PID que, para un mejor entendimiento de la ubicación de polos, se expresará en términos de la constante derivativa K sub D, la constante proporcional K sub P y la constante integral K sub I, donde K sub D es igual a K sub P por tau sub D y la constante integral es igual a K sub P sobre tau sub I. Para sintonizar el controlador PID, primero se define un polinomio característico deseado, que en este caso es de tercer orden.
Luego se realiza el cálculo del sistema en lazo cerrado, donde se encuentra el denominador que determina el polinomio característico. Se debe entonces igualar entre el polinomio característico del sistema y el deseado los valores de igual orden, para s al cuadrado, para s y las de orden 0. De allí se pueden encontrar la constante derivativa k sub d, la constante proporcional k sub p y la constante integral k sub i. Para entender mejor el proceso, considere el siguiente ejemplo. Para el modelo de un péndulo dado por G de S, encuentre una estrategia de control que elimine el error estático de posición con un sobreimpulso menor al 30% y un tiempo de establecimiento menor a 10 segundos. Para el sistema en lazo abierto, la respuesta ante un escalón de entrada tiene la forma mostrada en el tiempo. Note que la escala es del orden de 10 a la menos 3, por lo que al compararla con el escalón de referencia se nota así. Se usará entonces una estrategia de control en lazo cerrado que permita mejorar el desempeño. Como se desea eliminar el error estático de posición, se debe usar una integral. Si solo se coloca la integral, el lugar de las raíces se ve como en la figura. Se pueden entonces ubicar los polos de lazo cerrado en esta zona, que por ejemplo al usar un valor de k igual a 20, se puede obtener una respuesta de la forma que se muestra. Este control no cumple con los requerimientos establecidos, por lo que se debe buscar un PID que mueva el lugar de las raíces a la derecha. Teniendo en cuenta que el PID aporta dos ceros que pueden modificar el comportamiento de los polos de lazo cerrado, se escogen valores de sobreimpulso y tiempo de establecimiento con un margen de seguridad para no sobrepasar los límites establecidos. Se escoge entonces un sobreimpulso del 15% y un tiempo de establecimiento de 8 segundos. Usando un criterio del 2% se encuentran los polos deseados. Como el sistema en lazo cerrado es de tercer orden, se debe buscar un polo adicional que no sea dominante, es decir, que esté a la izquierda de los polos deseados. Para este ejemplo se selecciona un polo en -1, con lo que se obtiene el polinomio característico deseado. Al calcular la función equivalente del sistema en lazo cerrado, se encuentra el denominador que corresponde al polinomio característico. Se igualan los términos de igual potencia, para s al cuadrado, para s y para los términos sin s. De allí se encuentran los valores para la constante derivativa, la constante proporcional y la constante integral, encontrando la configuración del control PID. Teniendo en cuenta que el tiempo integral es igual a k sub p sobre k sub i y que el tiempo derivativo es igual a k sub d sobre k sub p, se puede encontrar otra forma de representar el PID en términos de la constante proporcional y los tiempos integral y derivativo. Recordando la respuesta ante solo una integral, se puede notar que la respuesta del PID diseñado mejora en tiempo, pero aumenta el sobreimpulso, aunque ambos parámetros se encuentran dentro de lo estipulado en los requerimientos establecidos. Error estático de posición 0, un sobreimpulso menor al 30% y un tiempo de establecimiento menor a 10 segundos. Si el sistema de segundo orden tiene un numerador de primer orden, el proceso es similar al anterior. Vamos a usar el mismo PID en términos de la constante derivativa proporcional e integral. Se define un polinomio deseado de tercer orden y se calcula el sistema en lazo cerrado. El denominador del sistema en lazo cerrado corresponde al polinomio característico, que debe tener los mismos polos que el polinomio característico deseado. Como el polinomio se iguala a 0 para encontrar los polos, entonces se puede multiplicar a ambos lados por un valor constante, que se escoge igual a 1 más n1 por kd, para que quede igual que el término de tercer orden. Se plantea entonces igualar los términos que multiplican a iguales potencias de s. Una ecuación para s al cuadrado, otra para s y otra para los términos sin s. Se tienen tres ecuaciones con tres incógnitas que permiten obtener los valores de k sub d, k sub p y k sub i. Se considera el siguiente ejemplo. Para el modelo dado por GDS, encuentre una estrategia de control que elimine el error estático de posición con un sobreimpulso menor al 30%
y un tiempo de establecimiento menor a 10 segundos. Al graficar la respuesta del sistema en lazo abierto ante un escalón unitario, se encuentra esta señal en el tiempo, que es del orden de 10 a la menos 3, por lo que al graficarlo junto con el escalón de referencia se ve bastante pequeña. Se plantea entonces realizar un control integral que permita eliminar el error estático de posición, con lo cual el lugar de las raíces queda de la forma que se muestra. Se amplía un poco esta parte para verlo mejor. La ubicación de los polos debería entonces hacerse en esta zona que, por ejemplo, para un KI de igual a 20, elimina el error estático de posición, aunque no cumple los requerimientos de tiempo establecidos en el ejercicio. Se plantea entonces mover el lugar de las raíces hacia la izquierda utilizando un control PID, es decir, pasar del lugar de las raíces con solo la integral a uno con un control PID. En lazo cerrado aparecerá un 0 dado por el sistema y 2 ceros dados por el controlador PID, por lo que se debe dar un margen de seguridad en las características dadas al polinomio deseado. Se establece entonces un sobreimpulso del 15% y un tiempo de establecimiento de 8 segundos. Con un criterio del 2% se calcula el polo deseado, que permite calcular el polinomio característico deseado. Como el sistema completo es de tercer orden, se debe adicionar un polo de primer orden. Aquí se muestra nuevamente el lugar de las raíces con solo la integral. Aunque matemáticamente se puede seleccionar cualquier polo adicional, para no perjudicar la estabilidad, se aconseja escoger un polo en la zona definida entre el cero del sistema y la integral, pero que esté a la izquierda del polo deseado. En este caso se escoge un polo en -1. Con los polos deseados y el polo adicional, se encuentra el polinomio característico deseado. Ahora se calcula la función de transferencia del sistema en lazo cerrado. El denominador corresponde al polinomio característico. El polinomio característico del sistema tiene un término que acompaña a ese al cubo. Ese término es usado para multiplicar también el polinomio característico deseado. Se igualan los términos del mismo orden, los que acompañan a ese al cuadrado, los que acompañan a ese y los de orden 0. Con este proceso se tiene un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas que permite obtener los valores de K sub D, K sub P y K sub I. Con los parámetros encontrados, se tiene una representación para el control PID. También se puede expresar en términos de la constante proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Al simular la respuesta con el PID obtenido, se encuentra esta señal que cumple con los requerimientos. Un error estático de posición igual a 0, un sobreimpulso menor al 30% y un tiempo de establecimiento menor a 10 segundos. En este video se mostró el diseño de controladores PID para sistemas de primer y segundo orden con el uso de las constantes proporcional, integral y derivativa. En el proceso se define un polinomio característico deseado de lazo cerrado que se iguala al denominador de la función de transferencia del sistema en lazo cerrado. Para sistemas de primer orden es suficiente con un proporcional integral, mientras que para sistemas de segundo orden se usa el esquema PID completo. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.